Muy buenos días para todos ustedes, hermanos. Vamos en este momento a entrar unos minutos en un pensamiento que se titula Cuando el río se desborda, arrastra con todo. Cuando el río se desborda, arrastra con todo. Y quiero tomar como texto áureo Efesios 6:4. El apóstol Pablo dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Ok? Vamos a meditar en la palabra, Padre Celestial, que seas tu Espíritu Santo hablando a través de tu siervo y en los corazones de las personas que están allí al otro lado, online. Amén. Como ustedes saben, yo soy hijo del barrio popular. Llegué al barrio popular cuando apenas era un niño de 4 años, ¿sí? En 1957. ¿Sí? Y cada vez que yo entro al barrio popular, para mí siempre fue un atractivo. Me invitaba, muchos pensamientos acuden a mi mente. Nada, cero de nostalgia. Siempre me fue bien atractivo llegar a mi barrio. En en ese año, 1957, papá había comprado una casa en obra negra, no había para más. Me acuerdo que le costó 4.000 pesos, de los cuales quedó debiendo como 2.000 pesos, tenía la mitad. Y había llovido bastante y por ahí mi tía que nos acompañaba, por ahí se resbaló, se fue a un hueco. Bueno, eso fue toda una tragedia esa noche que llegamos allí. Pero había algo bien interesante. El río Cali por ahora pasa por ahí derecho, ¿sí? Camino a buscar el río Cauca donde desemboca. En esa época daba una serie de curvas y eso hacía que cuando épocas de invierno se inundaba. Entonces, en medio de la lluvia, nosotros de muchachos, pues estamos hablando ya por acá de los años 65, 66, yo ya tenía alrededor de unos 14 años. Entonces, pues ya andaba y ya sabíamos que era todo un espectáculo ver pasar el río Cali cuando ya comenzaba a crecer, ¿eh? Y daba unos oleajes bastante fuertes que azotaban las riberas del río, ¿eh? El tiempo de invierno para nosotros era un espectáculo eso. Entonces mucha gente llegaba hasta las riberas por lado y lado a verlo pasar y por ahí pasaban animales muertos, pasaban colchones, todo lo que iba arrastrando el río. ¿Sí? Había un riachuelo, ¿sí? Y formaba entre los dos ríos el barrio La Isla, que era una invasión en aquel entonces. ¿Sí? Ese río viene desde la teneduría La Macarena, en la calle 34 con carrera primera. Eso ya no existe ahí es donde está Macro en este momento. ¿Sí? Y el río, pues lo llamábamos jocosamente el río Remolacha. Ya eso lo rellenaron, ya no hay río, o sea que ya no hay isla, sin embargo se quedó llamando isla. Entonces era todo un espectáculo, repito, ver pasar al impetuoso río Cali. Sus aguas describían salvajemente unas olas que azotaban las riberas e iba erosionándolas. ¿Sí? Y recuerdo que en una de esas había un grupito de personas muy cercanos ahí a la ribera del río y viendo que el oleaje azotaba esa parte, no, ellos se confiaron y de pronto ese pedazo de tierra se deslizó y fueron a dar como 6 personas al río. Inmediatamente pues cundió el pánico y había una persona que tenía por ahí una soga, ¿sí? Y entonces lo lanzó hacia el otro lado, la punta, ¿sí? Desde donde fue recogida esa punta, y entonces la tendieron, ¿cierto? Y las personas entonces que se habían ido al río arrastrándose, se asieron a la soga y entonces así pudieron salir, no se perdieron esas vidas. ¿Sí? Pero fue un susto bastante grande y el río seguía creciendo. Y entonces era muy notable el grito, ¿no? Se botó el río Cali, se salió, se botó, se desbordó, ¿cierto? Entonces salíamos corriendo cada uno hacia sus casas gritando con eso, ¿sí? Mientras se escuchaba que la sirena de los bomberos también se aproximaba a ese carro, ¿eh? Eso
me tocaron alrededor de unos 4 o 5 inundaciones de esas, sí. Pues lo recuerdo y con cariño. Entonces, yo recuerdo que ahí llegaba la prensa, llegaban los de las emisoras, ¿sí? Una vez ya el río había bajado pues ya su caudal y ¿sí? Entonces venían los lamentos, las personas que habían sido afectadas, que se había caído su casita de cambuche prácticamente. Y entonces la frase común era, lo perdí todo, el río se lo llevó todo, ¿sí? Cuando el río se desborda, arrastra con todo, ¿sí? Pero volvamos al asunto de la cuerda. Esa cuerda sirvió para salvar la vida de unas personas ante el empuje del río. Entonces, preguntémonos por un momento. ¿En la vida hallamos siempre esa cuerda? ¿Siempre tenemos a disposición esa cuerda? Otra pregunta. ¿Qué cuerda hay para las tormentas de la vida? Para ese invierno que se nos constituye muchas veces en nuestras vidas. A veces pasamos por segmentos tan difíciles, todos unos inviernos. ¿Sí? Cuando toda la vida corre bien, ¿cierto? No nos falta nada, gloria al Señor, todo es bien, todo es alegría, comodidad, ¿sí? La vida es como un río manso, ¿sí? Cuando todo corre bien, nuestra vida, la vida es como un río manso, calmado, apacible. Pero cuando llega el invierno, cuando llega el mal tiempo, ¿sí? Cuando se pierde el empleo, cuando hubo una calamidad, ¿sí? Cuando la vida se desborda, cuando la vida se bota, cuando la vida nos azota y se lleva todo, la vida corre calmada, ¿cierto? Pero ante un descuido, ¿sí? Personal, todo cambia en fracción de segundos. La tentación de un amigo para que nuestro hijo se tome una cerveza, se tome un trago aguardiente, que se fume un porro, ¿sí? Que comete un desliz, que dice algo inapropiado, la vida se desborda. Tan rápido se nos cambia la vida. En un minuto se cambia la vida. De un momento a otro se cambia, se nos puede cambiar. La vida comienza a correr con la violencia del río. El hijo, que era la esperanza de los padres, comienza a faltar a la escuela, ¿sí? Y nos damos cuenta es porque el profesor ha llamado para a preguntar por qué no fue el niño, ¿sí? Comienza a llegar ya tarde a la casa el muchacho. La fobia al estudio, la rebeldía, fobia a todo. Ya no quiere estar en la casa, ya quiere estar en la calle siempre. Mire, hay tantas fuerzas que maquinan contra nuestros hijos, ¿sí? La televisión, las malas compañías, las malas costumbres, los malos atuendos, las malas conversaciones, la imagen mala que se va acumulando. Cuando todas esas cosas salen a la luz y los padres se dan cuenta que es un adicto, que ha perdido su orientación sexual, su norte, que ha adquirido vicios y entonces sus padres concluyen lo que decía el Señor más atrás, lo he perdido todo, la vida se me lo ha llevado todo, el río lo ha arrastrado todo, ¿sí? ¿Sí? He perdido todo este tiempo. Hermanos, es necesario volver a las sendas antiguas, permitirle a Dios, ¿cierto? Que es el único que tiene capacidad de dominar esas fuerzas que fluyen en el corazón del hombre. Permitir que Dios entre a nuestras vidas y nos vaya corrigiendo. Es que a veces nosotros pensamos que ya con solamente abrir nuestro corazón al Señor, ya listo, arreglado, vaya doblándome la cobija, vamos organizando la maleta. Hermano, ahí comienza la segunda fase, que es el proceso de ir decantándonos, de ir depurando nuestras vidas. El escultor comienza a depurar con martillo esta figura hasta hacerla a imagen y semejanza de Él. Cultivemos esa dedicación a Dios. Aprenda usted como padre más y más de la palabra, o sea, que tenga usted palabra para darle a ellos. Compártale a sus hijos, dialogue con su pareja, dialogue con sus hijos, arme el altar del hogar, no falte a él. La necesidad de instruirles que en todas las áreas de nuestra vida la presencia de Dios ha de ser vital. Mire, anoche tuvimos apenas 9 personas
en la clase bíblica. Y es desconsolador, entristece eso, porque sin duda quien ejerció la palabra en ese momento se preocupó porque el Señor le diera palabra y apenas un puñadito de personas está en ella. Nosotros tenemos la facilidad que desde nuestra propia casa podemos recibir, percibir esa palabra que nos enriquece. Pero si no mostramos amor, como decíamos en la charla anterior, el amor, ¿cierto? Por nuestra familia, el amor por nuestra iglesia, el amor por la palabra, el amor por los cultos de la iglesia, ¿sí? Difícilmente vamos a ser servidores de Dios. Y a eso fue que el Señor nos llamó, a ser servidores. Pero tenemos que amar nuestras vidas, tenemos que amar nuestros hijos. No decirle solamente te amo, te quiero, ¿sí? Sino también demostrarle por qué lo ama, qué es, hacia dónde va, ir corrigiéndolo. Hermanos, solo la vida creyente en un Dios firme podrá disciplinar a nuestros hijos, ¿sí? En Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, pero es el Señor el que endereza sus pasos. Pero para que el Señor enderece los pasos de sus hijos, hermano, tiene usted que dedicarse al Señor, tiene usted que acercarse más al Señor. Usted tiene que ser a imagen y semejanza de Dios en su carácter, en su amor, ¿cierto? En el respeto, en la adoración a Dios, ¿sí? En la instrucción bíblica. Es el Señor el que endereza los pasos de sus hijos. Si usted se pone a hacer eso, usted está haciendo cosas que no debiera hacer. Es su deber, hermano, es orar al Señor por sus hijos. El Señor se encarga de Dios. Usted interésese por el Señor y el Señor se interesa por sus hijos, ¿sí? Eso es lo que dice el Proverbio 16:9. El corazón del hombre, el corazón de tu hijo, piensa en su camino, piensa en sus rebeldías, piensa en hacer lo que le da la gana. Pero solamente el Señor es el que endereza sus pasos. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, concluimos. Cuando el río se desborda, lo arrastra todo. Pero llegamos acá al final de la meditación. Cuando nosotros, ¿sí?, buscamos al Señor, tenemos ese río en calma. No va arrastrando nada, pero nos va llevando apaciblemente el Señor. Tengamos siempre presente eso. Amén. Solo la vida creyente en un Dios firme podrá disciplinarles. Todo creyente debe estar firme con el Señor. Amén. En su búsqueda, en la adoración, en la predicación de la palabra, en ser un discípulo. Amén. El Señor los bendiga. Amén.